Gastrofotógrafo, episodio número 27. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más. Todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 4 de noviembre, vamos a hablar sobre el objetivo que yo creo que es el más codiciado, el que más preguntáis por él, y bueno, con razón, la verdad, y son los objetivos denominados macro. ¿Por qué digo que es quizás el más codiciado y el más, que más preguntáis por él? Porque bueno, yo creo que es quizás el objetivo después de haber experimentado, como os he recomendado más de una vez, sobre todo cuando empezamos, con objetivos zoom variable o con el objetivo kit y saber más o menos qué distancias focales nos estamos moviendo. A la hora de querer empezar a invertir en equipo, posiblemente esta yo creo que es la mejor opción o la primera opción a la hora de empezar a ampliar este equipo, a ampliar las distancias focales y mejorar al final nuestros objetivos, porque bueno, es ya como vamos a ver durante todo el episodio de hoy, bueno, yo creo que es uno de los que más versatilidad, del que al final más jugo le podemos sacar. Si queréis, está acordándome ahora que si queréis aprender un poquito más sobre temas de objetivos, sobre temas de focales para fotografía gastronómica, os voy a dejar abajo en las notas del programa el enlace al episodio del podcast en el que hablo sobre esto, sobre las distancias focales que más uso yo, y también os voy a dejar el enlace al artículo del blog que escribimos hace tiempo sobre este tema también, con lo cual, bueno, si queréis aprender más, abajo tenéis los enlaces. Y bueno, ¿por qué yo digo que es quizás el mejor objetivo al que aspirar después de empezar o cuando estás empezando a montar tu equipo? Bueno, pues porque una de las grandes ventajas que tienen los objetivos macro es que en cierta manera pues te permite aumentar tu creatividad y sobre todo pues hacer fotos diferentes a lo habitual, y por eso bueno pues nos hace crecer como fotógrafos, porque bueno, como ya veremos, la gran capacidad que tienen los objetivos macros es la de poder enfocar en distancias muy cortas a objetivos generalmente pues alrededor de los 30 centímetros, y después tiene una magnificación o una relación de aumento de 1:1 contra el sensor, que bueno, no os preocupéis, pero lo vamos a explicar. ¿Esto que nos permite? Bueno, pues aportar una nueva forma de ver, unos nuevos puntos de vista que no es habitual, porque nuestros ojos no ven así, con lo cual, pues bueno, como digo, crecemos como fotógrafos, generamos nuevas imágenes y bueno, como veremos también, son mucho más versátiles. Al fin y al cabo, el tema de ser macro es una cualidad, no es que sea específico para hacer solamente fotografía macro. Se pueden hacer muchas cosas con esos objetivos, pero bueno, tienes esa habilidad extra para poder sacar estas imágenes. Y bueno, ya te he explicado un poquito así en la introducción, la verdad, de qué es un objetivo macro, y bueno, para hacerlo un poquito más oficial, por decirlo así, normativo, un objetivo con capacidad macro o una lente macro es un tipo de objetivo que te permite trabajar, como te digo, a distancias de enfoque muy cortas, pudiendo sacar imágenes totalmente nítidas a sujetos muy muy pequeñitos. Para que sea un verdadero objetivo macro, con esta cualidad macro, tiene que tener una relación de aumento de 1:1 o superior y una distancia de enfoque mínima de 30 centímetros. Pero bueno, ya me dirás, ¿qué significa esto de, por ejemplo, la relación de aumento? Bueno, la relación de aumento significa que tu objeto se va a ver exactamente igual en tamaño reflejado en el sensor. Pues, por ejemplo, si es 1:1. Si tenemos una uva que mide 3 centímetros, en el sensor también va a aparecer como 3 centímetros. Y esto, bueno, pues es la gran ventaja que tienen los macros, y también porque nos permite ver en las pantallas los objetos igual de grandes como si fueran en la vida real. Hay diferentes tipos de aumento. Hay relaciones 1:1, 2:1, 3:1, entonces esto va cambiando. Pero sí quiero hacer la salvedad que si la relación de aumento es al revés, no es un macro. Si es 1:2, 1:3, 1:4, esto no es una lente macro, ¿vale? Porque a veces tenemos un poquito dudas con estos temas cuando ponen la relación de aspecto, la relación de aumento, y bueno, siempre tenéis que buscar que sea
1.1, 2.1 o 3.1. Generalmente lo más usado es el 1.1 y lo que vais a ver generalmente, o yo recomiendo para usar sobre todo fotografía gastronómica. Los otros son un poquito macros más extremos. Pero bueno, también quiero hacerte la salvedad de que los macros no son solamente buenos para capturar o hacer imágenes de cosas muy de cerca. Dependiendo de la focal que busques o de la distancia focal de macro que tengas, lo vas a poder usar pues de otras miles de maneras. O sea, no excluye, una cosa que tenga el apellido macro no excluye que ese objetivo pueda funcionar o pueda realizar las fotografías que haría cualquier hermano suyo en la misma distancia focal sin ese apellido. Para ponerte un ejemplo, mi objetivo macro es un 70 mm f2.8, ¿vale? Es relación 1:1 también y tiene una distancia mínima de enfoque de 0.28, creo que anda por ahí, ¿vale? Pero bueno, aparte de ser mi objetivo macro, también es mi objetivo de retratos, porque es un 70 milímetros. Y bueno, para mi estilo, esos 70 milímetros son una distancia focal perfecta para hacer retratos. Entonces, bueno, pues entre comillas tengo dos objetivos. No he tenido que comprarme, o no es necesario comprarse, en principio, después ya veremos el por qué os digo esto, dos objetivos para cada cosa. ¿Vale? Yo en el caso pues tengo mis 70 milímetros que me sirve para hacer fotografía de detalle, fotografías así macro y también mis fotografías de retrato. ¿Vale? Entonces por eso quiero hacer esta pequeña salvedad ahí. Y hablando de las distancias focales, vamos a abordar el tema de, bueno, qué distancia focal me debo usar en macro. Y bueno, pues como siempre, no hay una respuesta absoluta, válida y única para esta pregunta, y es que va a depender mucho sobre, primero, el estilo que estés buscando, lo que quieras retratar, y también, bueno, pues esto va definido por la compresión, al fin y al cabo, por el ángulo de cobertura, el ángulo de visión que estés buscando. No es lo mismo un 70 milímetros que un 50 milímetros. Ya sabemos que, bueno, dependiendo mucho de la distancia focal que usemos, pues cambiamos la compresión y el ángulo de visión. A esto hay que sumarle el saber con qué tipo de sensor que estamos trabajando. Y es que, bueno, si trabajamos con un full frame, bueno, no cambian las distancias focales, ¿vale? Porque el estándar se marca en tema a full frame, que es el antiguo, son 35 milímetros, que es el antiguo tamaño del film antiguo de carrete de las cámaras de toda la vida. Pero bueno, si trabajamos en el caso de APS-Cs o sensores recortados como micro 4 tercios o APS-C, tendremos que tener en cuenta el factor de recorte, que es la multiplicación para poder hacer la equivalencia de un objetivo montado en una cámara APS-C, cuál sería la equivalencia en distancia focal a un full frame. Esto, bueno, pues no es lo mismo, para hacerlo claro, no es lo mismo un 35 milímetros, o sea, un objetivo que ponga 35 milímetros en una cámara full frame que en una cámara de sensor recortado. En el caso de que sea APS-C, pues debemos multiplicar ese 35 milímetros por 1.5 o en el caso de Canon 1.6 para poder tener la equivalencia en cobertura y en profundidad de campo a una cámara de full frame, que serían como cerca de los 50 milímetros, ¿vale? Entonces, para ponerlo claro, si pusiéramos un objetivo de 35 milímetros en una APS-C y al lado una cámara full frame con un 50, más o menos la foto sería exactamente la misma. Sin embargo, si ponemos un 35 milímetros en una APS-C y un 35 milímetros en una full frame, las fotos no son iguales. La full frame posiblemente tenga mucho más cobertura, ángulo de visión y la compresión sea mucho menor. Bueno, pues esto también nos afecta a la hora de elegir nuestro macro. Volvamos al caso del mío. El mío es un 70 milímetros macro f2.8, pero tiene la capacidad, es un Sigma, de la capacidad de poder montarse tanto en cámaras APS-C como en cámaras full frame. Si la monto en una full frame es un 70 milímetros, pero si la monto en mi APS-C sería un 105, que también es el por qué elegí este objetivo, porque bueno, como ya creo que hablé en el episodio que os comenté que está abajo en las notas del programa, tengo dos objetivos en uno, ¿vale? Entonces, bueno, está todo muy pensado para que lo veáis. Entonces, bueno, tener en cuenta a la hora de elegir la distancia focal, pues sobre todo qué estáis buscando, y para conseguir ese resultado tendréis que tener en cuenta si estáis trabajando en APS-C o APS-C o micro 4 tercios. En el caso de micro 4 tercios es por 2 el factor de recorte, o si tenéis una cámara full frame. La segunda característica que debemos valorar y que debemos mirar a la hora de que estemos buscando un objetivo macro es la distancia mínima de enfoque de este.
Pues si recordáis, la distancia mínima de enfoque es el espacio, mejor dicho, a la distancia más cerca que me puedo poner en relación mi cámara, o mejor dicho, mi objetivo respecto al objeto, y tener imágenes nítidas, o sea, tenerlo en foco. Generalmente, cuanto más larga es la distancia focal, más lejos hay que ponerse del objetivo para poder empezar a tener algo en foco. Para ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo tengo también un objetivo 105 normalito, o sea, normalito me refiero que no es macro, y también tengo pues este 105 que te he dicho macro, el Sigma. El 105 que no es macro, para yo poder empezar a tener algo del objeto que estoy fotografiando enfocado, me tengo que ir a casi 1 metro de distancia, 0,91 metros, o sea, 91 centímetros de distancia entre el objeto y mi cámara, para empezar a tener imágenes enfocadas, o para tener mi objeto enfocado. Sin embargo, con esa misma distancia focal, con 105, pero esta vez con el apellido macro, o sea, con mi Sigma, solamente tengo que distanciarme 0,28 metros, o sea, a 28 centímetros ya tengo capacidad de poder hacer foco. Y esto es, la capacidad de que el objetivo sea macro. Pues tenéis que buscar bastante, generalmente lo pone por fuera del objetivo, generalmente la leyenda que está alrededor del aro, o también en el collar del objetivo, generalmente ahí pone la distancia focal. Si es macro, te pondrá el apellido macro entre comillas, incluso te pondrá la relación de aspecto, y también tienes en el anillo de enfoque, o esto en donde te digo, al fin y al cabo, en el frente del objetivo, te pone la distancia mínima de enfoque. Es importante pues ver esto, porque te va a permitir acercarte bastante a los objetos y poder conseguir esa magnificación y aún así tener todo enfocado. Y hablando de partes enfocadas o de enfoque, tenemos que hablar también de la profundidad de campo. En este caso no me voy a meter en la parte técnica de si tienes que comprarte un objetivo f2.8, f2 o f4, lo que sea, ¿vale? Esto solamente va a determinar al fin y al cabo cuál luminoso va a ser tu objetivo, pero para la parte que te quiero explicar poco te va a servir, porque quiero comentarte que al estar haciendo fotografías a objetos muy de cerca, y también generalmente como usamos distancias focales bastante largas, sobre los 60 para arriba, 70, si queremos sobre todo hacer fotografías, pues por ejemplo, como estábamos hablando de las uvas, que queden de la uva que usamos de ejemplo al principio, queremos fotografiar una uva muy de cerca, primero vamos a usar distancia focal bastante más larga, que sería pues un 60, un 70, un 100, y aparte de eso, al estar en una distancia muy cercana al objeto que estamos fotografiando, la profundidad de campo se va a reducir muchísimo, con lo cual posiblemente tengas que tirar de Fs muy altos, F8, F16. Y posiblemente, pues debido nuevamente a estos dos parámetros, no va a haber mucha diferencia entre el F8 y el F16. Con lo cual, pues que tengas en cuenta que cuando trabajamos en macro, la distancia, o la profundidad de campo se reduce bastante, y de ahí se deriva a una técnica muy usada dentro de lo que es la fotografía macro y sobre todo la fotografía de producto, que es el focus stacking. Que si queréis en algún momento, si lo hablaremos en el programa, incluso le puedo dedicar un programa completo, un episodio completo a la técnica del focus stacking. Yo realmente la he usado muy poquitas veces, salvo en algún producto muy especial, véase relojes o en alguna fotografía en el que estaba disparando en macro y quería hacer pues a lo mejor ese desenfoque del fondo y no lo conseguía, pues sí he hecho focus stacking para ajustar mucho la profundidad de campo, pero para que sepáis, al fin y al cabo es a grandes rasgos el focus stacking es juntar varias imágenes en las que hemos modificado el punto de foco, con lo cual el plano de foco, y después las juntamos todos para ampliar la profundidad de campo a base de componer con diferentes imágenes donde el foco es diferente, ¿vale? Lo dicho, si queréis, pues me lo dejáis en comentarios, me escribís, como siempre, mira, me gustó o quiero aprender más sobre focus stacking, me lo ponéis por ahí y yo le hago un programa. Siguiente característica de un objetivo macro, y es que sea estabilizado o no. Realmente a mí en esta parte no le doy mucha importancia. ¿Por qué? Porque como casi siempre que hacemos fotografía macro la hacemos encima de un trípode, porque como podéis entender, hacer a pulso fotografía macro
y que te quede todo muy bien enfocado, y sobre todo si estás usando luz natural, hay que ser un poco bastante habilidoso, por decirlo así. Entonces, generalmente, yo por lo menos cuando trabajo con macro, trabajo con mi cámara montada en un trípode, con lo cual la estabilización me da un poquito igual y generalmente se suele generar un sobrecosto. Bueno, también hay que decir que yo me da un poquito igual también porque mi cámara está estabilizada en el cuerpo, con lo cual, bueno, ya tengo cierta estabilización, pero bueno, que sepáis que podéis tener objetivos estabilizados o no estabilizados. Y la última característica que hace un poquito diferente a los objetivos macros es el enfoque. Ya hice el avance cuando se estaba hablando de que, por ejemplo, mi 70 milímetros yo lo uso tanto para retrato como para hacer macro, pero que bueno, que era posible que alguna persona decidiera tener un objetivo dedicado a cada uno, a cada cosa, pues uno para macro y otro para retrato. ¿Por qué? Bueno, porque una de las desventajas, por decirlo así, que tienen los objetivos macro es que sus motores de enfoque no son los más rápidos del mercado. Y ahora os voy a explicar el porqué. Entonces, en el caso de que tú fueses, o yo en mi caso no es así, pero en tu caso pues prima mucho tener un objetivo de retrato porque haces moda, porque aparte de fotografía gastronómica producto, haces trabajos en los que, o social, en los que necesitas un objetivo que responda muy rápido al enfoque y te encuentre el enfoque rápido, posiblemente pues usar este mismo objetivo para las dos cosas no te vaya bien, porque bueno, no vas a tener posiblemente, si son pues nuevamente social, que las cosas pasan muy rápido y tienes que tener un equipo que responda rápido, posiblemente pues este 70 milímetros macro no te funcione y tendrías que comprar, pues tendrías la equivalencia, si quisieses trabajar en esa misma distancia focal, de 70 milímetros, pero sin tener la capacidad macro y con un motor de enfoque mucho más rápido. ¿Por qué es esto? ¿Por qué los motores de enfoque de los objetivos macros son más lentos? Bueno, pues lo mismo que estábamos hablando de la profundidad de campo. Al trabajar generalmente con profundidades de campo mucho más reducidas, los motores de enfoque tienen que ser más precisos, con lo cual se lo toman, entre comillas, un poquito más con calma. Y de hecho, algunos objetivos macro, el mío lo tiene, te da la posibilidad de restringir, al fin y al cabo, las distancias que quieres que estén buscando foco, ¿vale? Esto me explico. Al fin y al cabo, bueno, tú sabes que los motores de enfoque o cómo enfoca una cámara funciona a base de planos y generalmente, bueno, pues la cámara siempre enfoca a lo que tiene más cerca en relación al objetivo. Podemos después entrar en temas de enfoques selectivos y enfoques, algoritmos que te ayudan a poder hacer enfoque al ojo, enfoque a la cara, etcétera, etcétera, que dan preferencia a ciertos patrones. Pero bueno, saliendo de esta parte, los objetivos macro y el mío tengo la capacidad de restringir qué distancia quiero que haga el barrido de enfoque. Y esto me explico. Hay un primer botón que es el full, entonces mi cámara está buscando, mi objetivo mejor dicho, está buscando enfoque desde la distancia mínima de enfoque hasta el infinito, ¿vale? Empieza a hacer el barrido y cuando encuentra algo que está en foco o el plano que cree que va a estar en foco, pues para ahí, ¿vale? Entonces, bueno, hace, entre comillas, todo el movimiento y con la consiguiente, pues, tiempo que tarda. Pero esto se puede restringir y en mi caso yo lo puedo restringir en dos más. Puedo restringirlo entre 0,5 y el infinito, que solamente se mueva en ese rango, o si estoy muy muy cerca de 0,25, que es la distancia mínima de enfoque, a 0,5. Vale, pues entonces ahí gano más velocidad, pero claro, soy yo el que le tengo que decir a la cámara que estoy a tanta distancia, con lo cual busque enfoque en ese rango. Pero bueno, estos son, por decirlo así, la pequeña parte mala de tener un macro, que no creo que sea una parte mala, sino que, bueno, como digo, no hay equipo perfecto para todo, no hay cámara objetivo perfecto para todo. Hay que saber que, bueno, si quieres trabajar con un macro y quieres usarlo para varias cosas, ya sé, te digo 70, te digo 35, te digo un 50, o sea, al fin y al cabo que tenga el apellido macro y lo quieres usar para fotografía que no fuese macro, pues que sepas que vas a tener este pequeño contratiempo, sobre todo con la velocidad de enfoque, que bueno, que a lo mejor por tu tipo de fotografía pues te da exactamente igual, como a mí, pues perfecto, porque no vas a tener que comprar otro equipo más. Y dicho todo esto, creo que vamos a hacer un pequeño resumen sobre así como los puntos importantes que hay que tener en cuenta, que es lo que hemos hablado, para la elección del macro que quieras comprar. Y primero de todo es saber el sensor que tienes. Recuerda que no es lo mismo trabajar con una full frame que con una APS-C, que con una micro 4 tercios, y esto pues afecta directamente a la distancia focal, a la equivalencia de la distancia focal que vayas a usar.
Después, buscar y darte cuenta realmente de la relación de magnificación o de amplificación. Recuerda que tiene que ser 1:1, 2:1, 3:1, ¿vale? Para que tengas ese efecto macro de verdad. Después, elegir la distancia focal. En relación, que ya hemos hablado de sabiendo qué sensor tienes, pues bueno, si tú quieres hacer cosas más cerradas, por decirlo, cerradas entre comillas, más cercanas, con una compresión mayor, pues tendrás que irte a distancias focales. Yo recomiendo siempre por encima del 60 milímetros, pero bueno, si no quieres y pues quieres un 35, porque te sirve para varias cosas, para hacer pues retratos, o 50 para hacer más estilo, bueno, fotografía callejera, y también poder tener esa capacidad de acercarte bastante y hacer fotos muy de cerca, pues un 35, un 50, ¿vale? Tener en cuenta también la profundidad de campo. Sí es recomendable intentar buscar siempre objetivos que sean luminosos, porque nos sirve o nos va a sacar de muchos problemas de poca luz, sobre todo si no trabajamos con iluminación artificial, pero bueno, que tengas en cuenta de que a mayor distancia focal, menor profundidad de campo y con lo cual menos partes enfocadas. Y por último, el enfoque, ¿vale? De tener en cuenta de que si puedes conseguir objetivos macro que te permitan hacer esta selección sobre la cantidad de metros o distancia de enfoque que quieres que esté trabajando el motor, pues mucho mejor, porque vas a conseguir un poquito más rapidez y bueno, vas a ser un poquito más fino con el enfoque. Y dicho todo esto, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya ayudado a poder descubrir o poder, mejor dicho, disipar dudas sobre qué macro comprarme. Como siempre, yo os digo, nunca os digo marcas, nunca os digo soluciones, por decirlo así, milagrosas sobre cómprate un 100 milímetros macro o un 50, que es, yo creo que al fin y al cabo son las distancias que más gente recomienda. Siempre soy más de daros un poquito la guía y que vosotros mismos defináis y vosotros mismos podáis razonar cuál es lo mejor para vosotros, porque al fin y al cabo lo importante es que sea bueno para vosotros, no el que usa el resto de la gente, sino lo que al fin y al cabo se adapte a vuestra forma de hacer fotografía. Y yo creo que con las guías que os he dado hoy podríais poder tener una decisión un poquito más acertada sobre qué objetivo comprar. Y como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio y sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, que esta semana hemos vuelto a subir contenido, por cierto, y por escuchar, por ver los vídeos de YouTube, por leer los artículos del blog, en definitiva por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que bueno, como os digo, siempre sois todos unos verdaderos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos.